Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el curso de geometría y nuestro tema del día de hoy es triángulos. Acompáñame a ver la teoría. Decimos que un triángulo es una figura geométrica que se origina al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Vamos a poner por acá. Voy a poner tres puntos no colineales. Ahí están, ¿ven? Y los voy a unir. ¿Sí? Los voy a unir. Entonces, A, B y C. Entonces, ya formé los segmentos, ya uní los tres puntos. Entonces, voy a decir así. Se denota de esta manera. El triángulo ABC. ¿Sí? Entonces, voy a ver mis elementos que participan. En el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC llegarían a ser los lados de nuestro triángulo. Entonces voy a poner que el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC son los lados del triángulo. Ya. ¿Qué más entonces? Aquí ves se forman nuestros ángulos, pero como están dentro del triángulo, serían ángulos internos. Por ahora entonces digo alfa, beta y teta son ángulos internos. Y aquí voy a tener X, Y y Z. También son ángulos de nuestro triángulo, pero como ahora están fuera del triangulito, están en la parte exterior, entonces yo diría que X, Y y Z también son ángulos, pero esta vez serían los ángulos externos. ¿Sí? Y entonces, nuestros puntitos que habíamos colocado al inicio, nuestros puntos no colineales, o sea, el punto A, el B y el C, serían los vértices del triángulo. Esos son los vértices. Entonces, listo. Y nuestros triángulos también se pueden clasificar. Se clasifican según la medida de sus lados. Y la otra clasificación es por la medida de sus ángulos. ¿Sí? Vamos a ver aquí, por la medida de sus lados primero. Dice, según la medida de sus lados, tenemos a tres triángulos diferentes. Uno, triángulo isósceles. Dos, triángulo equilátero. Y triángulo escaleno. Cuando yo digo que es un triángulo isósceles, ¿sí? Cuando tiene dos lados iguales. Entonces voy a poner así. Voy a dibujar un triángulo
Y voy a decir que el lado AB es igual al lado AC. ¿Sí? Entonces, un triángulo isósceles es cuando tiene dos lados iguales. Triángulo equilátero. ¿Cuándo es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es cuando sus tres lados del triángulo son iguales. Entonces, voy por aquí. Triángulo equilátero. Sus tres lados deben ser iguales. Entonces yo digo que el lado AB es igual al lado BC y esto es igual al lado AC. Ok, vamos. Un triángulo escaleno. ¿Cuándo sería un triángulo escaleno? Cuando sus tres lados son diferentes. Vamos a dibujar un triángulo escaleno. Entonces yo diría este es el lado es diferente. Entonces voy a poner por acá A, B y C. Entonces un triángulo escaleno es cuando el lado AB es diferente del lado BC y a la misma también es diferente al lado AC. Sus tres lados son diferentes. Ahora, vamos a ver la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Tenemos a triángulo acutángulo, a triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. ¿Cuándo decimos que es un triángulo acutángulo? Cuando la medida de sus ángulos internos son menores que 90. Vamos a dibujar un triángulo acutángulo. Entonces vamos a poner, un triángulo acutángulo es cuando la medida de sus ángulos internos, alfa, teta y beta, son menores que 90 grados. Entonces yo digo, alfa tiene que ser menor que 90, teta tiene que ser menor que 90 y beta tiene que ser menor que 90. Vamos a la segunda clasificación. Triángulo rectángulo. ¿Cuándo es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es cuando tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Vamos a dibujar a un triángulo rectángulo. Ahí. ¿Sí? Un triángulo rectángulo es cuando tiene un ángulo de 90 grados. Y lo vamos a poner aquí. Este va a ser nuestro ángulo de 90 grados. Y vamos a ponerle. Y además, los otros dos ángulos son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que alfa más beta es igual a 90.
Entonces, un triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Listo. No nos olvidemos entonces de un triángulo rectángulo. Ahora, triángulo obtusángulo. ¿Cuándo es un triángulo obtusángulo? Cuando tiene un ángulo obtuso. ¿Y cuándo un ángulo es obtuso? Cuando está entre 90 grados, es mayor que 90, pero menor que 180. Entonces vamos a poner por aquí. Entonces, vamos a poner acá nuestro ángulo. Entonces nosotros decimos que un triángulo obtusángulo es cuando tiene un ángulo, aquí ven, tiene un ángulo que está entre 90, que es mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Listo, ese es un triángulo obtusángulo. Ahora sí, vamos a ver algunos teoremas de los triángulos. Eso sí tienes que saberlo. Ya, tienes que aprenderlo de memoria. Son pequeñitas, los más importantes. Vamos con el primero. Vamos con el primer teorema. Yo voy a decir que la suma de sus ángulos internos siempre es 180. En todo triángulo, la suma de sus ángulos internos es 180. O sea, alfa más beta más teta es igual a 180. ¿Sí? Ese es el primer teorema. Vamos con el segundo teorema. El segundo es que la suma de sus ángulos externos, ahora estamos en los ángulos externos, la suma de sus ángulos externos es igual a 360. Vamos a dibujar los ángulos externos de un triángulo. Ahí está. Voy a tener los ángulos externos se encuentran aquí. Vamos a llamarle X, Y y Z. Por lo tanto, yo digo que la suma de esos tres angulitos externos, X más Y más Z, es igual a 360 grados. No se olviden, ¿eh? Y vamos a la tercer teorema. Dice que la suma de dos ángulos internos es igual a la medida de su ángulo externo opuesto, por decir. Vamos a ver aquí, para que lo vean más claro. Yo voy a tener aquí el angulito alfa y beta. Ahí está. Estos dos ángulos internos, al sumarlos,
va a ser igual a la medida del ángulo externo que se encuentra en esta parte. ¿Sí? Por lo tanto, yo digo así. Yo voy a decir que alfa más beta es igual a x. Ahora sí, vamos a ver unos ejemplos. Bueno, ahora vamos a ver el ejemplo 1. Me dice, hallar x más y me presenta en esta siguiente figurita. Miren, lo que vamos a aplicar aquí va a ser el teorema número 3. La suma de dos ángulos internos es igual al externo. Entonces yo voy a decir aquí, voy a tener 28 y 40. Entonces, ¿a quién va a ser igual la suma de estos dos? A algún externo. ¿Pero quién es el externo? X. Entonces yo digo así, x es igual a 28 más 40. Por lo tanto, tengo que x es igual a 68. Listo. Ya tengo x. Ahora me falta y. Pero y, ve. Si yo veo esta figurita, voy a ver aquí, lo voy a poner A, B y C. Ese triangulito ABC. Tengo dos ángulos internos, y Y sería un ángulo externo del triángulo ABC. Entonces yo digo, en el triángulo ABC se tiene que x más 50 es igual a y. Pero x ya lo conozco, x vale 68. Más 50 es igual a y. Por lo tanto, y es igual a 118. Listo. Ahora sí, a mí que me piden hallar x más y. Entonces yo digo aquí, x más y. X vale 68 y y vale 118. Por lo tanto, la suma de esos dos es 186. Esta sería mi respuesta. Ahora sí. Del ejemplo 2. Me dice X y me presentan el siguiente triángulo ABC. Estas líneas que están marcadas en los lados quiere decir que son iguales. Por lo tanto voy a poner aquí. Voy a poner a este punto, lo voy a llamar E. Entonces, yo miro del triángulo AMB. Tengo dos lados iguales. ¿En qué se formó? En un triángulo isósceles. Entonces, si ese es un triángulo isósceles, por lo tanto yo digo que este ángulo que está aquí también vale 2x. Ok. Ahora sí. De nuevo, aplicaré. La suma de dos ángulos internos es igual al externo. Entonces acá sería 2x más 2x, 4x. Ahora sí. Voy a mirar el triangulito MBC. MBC. También tiene esta marca. Quiere decir que el lado MB es igual al lado BC. Entonces, si tiene dos lados iguales, ¿qué triángulo es? Es un isósceles también. Por lo tanto, aquí vale 4x. Ahora sí, en el triángulo principal, ABC, es un triángulo rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, yo digo,
la suma de sus ángulos internos, ¿cuánto debe ser? 180, está aquí, ¿ve? La suma de sus ángulos internos es 180. Por lo tanto, yo voy a decir 2x más 4x más 90 es igual a 180. Listo, es una ecuación simple, me queda resolverla. 2x más 4x se hace 6x, es igual a 180, este va a pasar a restar y me queda 180 menos 90, es 90, este 6 pasa a dividir y me sale que 90 entre 6. Por lo tanto, x es igual a... ¿Cuánto? 90 entre 6. Vamos a dividir aquí. Me queda 1 por 6, 6, 3, baja el 0, 30, 15. Por lo tanto, x es igual a 15. Este sería mi respuesta. Vamos al ejercicio 3. Me dicen, calcula x. X está aquí. Tengo dos triángulos rectángulos, ¿ves? ¿Sí? Vamos a poner esto. Voy a llamar ABC y AM. Primero voy a utilizar el triángulo ABC. Si es un triángulo rectángulo, ¿ven? Triángulo rectángulo, la suma de los ángulos internos tiene que ser 180, pero mírenme, ya tengo 90, ya tengo 30, ¿cuánto me faltaría entonces? 60, me falta 60. Ok, entonces, ahora sí voy a mirar el triángulo AMN. También es un triángulo rectángulo. También la suma de sus ángulos internos tiene que ser 180, pero tengo 90 aquí, tengo 50 aquí. ¿Cuánto me falta aquí? 40. ¿Sí? Entonces, ahora voy a mirar este triángulo pequeñito. APC, APC. Ve, tengo dos ángulos internos y X está haciendo como ángulo externo. Y ahora me encuentro en aquí, en el número 3. Por lo tanto, yo digo que X es igual a 40 más 60. Por lo tanto, la respuesta es 100. Este de acá sería mi respuesta. Vamos aquí ahora. Hay a t también dice. Vamos a mirar, empezando. Vamos a mirar este triangulito pequeño. Voy a llamar con letras. A, B, C. A, B, C. B. Tengo dos ángulos internos. La suma de esos dos me da el externo. Por lo tanto, aquí es 70. Ahora aquí. Tengo 120. Pero si yo trazo hasta aquí, tendría un ángulo llano, ¿no? Un ángulo llano, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? 180. Entonces, pero si yo tengo 120, por lo tanto, esta partecita que está acá, ¿cuánto vale? 60. Listo. ¿Vale? 60. Por lo tanto, ahora en el triángulo aquí ven. Vamos a ponerle CMN. En el triángulo CMN, la suma de sus ángulos internos, ¿cuánto debe ser? 180. Por lo tanto, yo digo así: θ más 70 más 60 es igual a 180.
Por lo tanto, estos dos se suman, que θ es igual a 180, 70 más 60 es 130, esos 130 va a pasar a restar. Y por lo tanto me queda que θ es igual a 180 menos 130, ¿cuánto es? 50. ¿Listo? Y esta sería la respuesta. Ok. Ahora sí, vamos al ejemplo 5. Me dice que AE es igual a ED. Vamos poniéndolo. Vamos a poner AE es igual a ED. Ya. Y ED es igual a DF. Lo mismo. Y DF es igual a FC. Y FC es igual a CB. Ok. Listo. Vamos a partir, a ver. En esta figurita vamos a partir de aquí. AED. ¿Qué triángulo se formó? Un triángulo isósceles. Cuando se forma un triángulo isósceles quiere decir que los ángulos que están en la parte inferior son iguales. Aquí vale X. Entonces, aplicaré esta vez. La suma de dos internos es el externo. Entonces yo digo aquí, X más X, 2X. ¿Dónde se coloca aquí? Ve? 2X. Ahora sí, mirando el triángulo EDF. También es un triángulo isósceles. ¿Ve? Sus dos lados son iguales, por lo tanto los ángulos que están aquí también son iguales. ¿Sí? Ahora sí, ¿ve? Vamos a mirar el triángulo AFD. AFD. La suma de sus ángulos internos, es al externo, o sea, aquí ve. Solo estamos pasando ángulos, o sea, sería X más 2X, 3X. Ok, ahora sí. En el triángulo DFC también es un isósceles. Por lo tanto, el ángulo que está aquí es el mismo. Ok. Ahora sí, vamos a ver. El triángulo AFC. AFC. La suma de estos ángulos internos, ¿cuánto es? Igual al externo. Y el externo se encuentra aquí. Por lo tanto, me queda que X más 3X es 4X. Ahora sí, lo último, vamos a mirar el triángulo FCB. FCB es un isósceles también, ¿ve? Por lo tanto, yo digo que este ángulo que está aquí vale 4X. Ok, ahora sí voy a mirar el triángulo principal. ABC. La suma de sus ángulos internos, ¿cuánto debe ser? 180. Entonces yo me queda que X más 4X más 90 es igual a 180. Tengo aquí es 5X. Este 90 pasa al otro lado a restar y me va a quedar 180 menos 90 va a ser 90. Por lo tanto, X va a ser igual a, vamos a dividir, 90 entre 5 y me queda que 40 entre 5 a 8. Por lo tanto, equivale 18. Y este sería mi respuesta. Vamos con el último ejercicio. Me dice, calcula el valor de X. ¿Ya? Entonces, miren, voy a agarrar aquí. Vamos a colocar aquí. A, B, C. Ya está. Ese triangulito, ¿ve? A, B, C. Tengo dos internos, me da el externo. O sea, N más 2N me da 3N. Ok. Ahora voy a mirar el triángulo. Aquí ve. P, Q, R. También ve. 2M
más m, la suma de dos internos es el externo y el externo se encuentra acá, me queda 3m. Por lo tanto, yo voy a poner aquí B. En el triangulito aquí B. Voy a poner por acá. En el triángulo HRC, la suma de estos ángulos internos, o sea, de 3n más 3m más 30 es igual a 180. Una ecuación simple donde tengo que 13n más 13m es igual a este 30, pasa a restar y me queda 180 menos 30 es 150. Saco tercia a todos y me queda que n más m es igual a 50. Listo. Pero a mí no me piden eso. Ya, vamos a poner por ahí. Ahora sí, a mí me piden hallar x. Voy a ponerle aquí, a ver, para que lo vean más. M. Voy a hacer ese triangulito. AMQ. Voy a poner por ahí. En el triángulo AMQ, yo digo esto. La suma de sus ángulos internos es 180, o sea, tengo que n más m más x es igual a 180. Pero a ver, me doy con la sorpresa que esta parte lo conozco. M más n, ¿cuánto vale? 50. Entonces me queda que 50 más x es igual a 180. Este 50 pasa a restar, por lo tanto me queda 180 menos 50, 130. ¿Listo? Eso fue nuestra clase de triángulos.